Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando de Jesús y el Evangelio, ¿no? Estamos aprendiendo sobre Jesús y el Evangelio. O sea, yo creo que va a ser una serie larga porque no solamente estamos aprendiendo quién fue, es y será Jesús, qué es el Evangelio, sino también algunas cosas que rodean al tema de Jesús y el Evangelio. En esta tercera parte vamos a... Bueno, yo le puse por nombre autoestima o Cristoestima, ¿no? Autoestima o Cristoestima. Y para mí es un tema muy importante, y yo creo que es muy importante, muy importante. La lucha hoy contra Dios es la misma lucha que venimos llevando de hace miles de años y que el diablo un día emprendió contra Dios. Un día, si se puede decir un día, no sé cómo medirlo en el cielo, ¿no? La eternidad, pero en un momento, o en el eterno presente de Dios, Satanás decidió creer que era igual a Dios. Y se miró y dijo, no, yo soy igual a Dios. Y aún quiso ser superior a Dios. Y convenció a la tercera parte de los ángeles de que el que merecía la gloria era él y no Dios. Quiso robarle o quedarse con la gloria de Dios. El mundo, según la Biblia, tiene alrededor de 6.000 años. Y en estos alrededor de 6.000 años hemos tenido una gran lucha. Se le ha querido opacar la gloria a Dios. Hemos dicho que el propósito de todo, de absolutamente todo, es que todo es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos Romanos 11:36? Que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Bueno, o sea, todo es para su gloria. Entonces, ¿cuál será la gran lucha contra Dios? De quedarse con su gloria, de intentar opacar la gloria de Dios, de intentar frenar que Dios se lleve la gloria de todo y quedarse con la gloria. Bueno, el mismo Satanás y el hombre lucha para quedarse, por su mismo orgullo, lucha contra Dios. Eso sucedió antes de la creación. Luego podemos ver los primeros cristianos en el primer siglo. ¿Contra qué luchaba Pablo? Uno lee Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Porque han comenzado por el Espíritu, pero ahora terminan por la carne. Quieren añadirle cosas a la obra de la cruz. El judaísmo se metía, gente que los judaizantes, como los llamaban, se metían en las iglesias para decir, sí, la obra de la cruz fue hermosa, pero hay que añadirle la circuncisión, hay que añadirle guardar el día de reposo, hay que añadirle la ley, hay que añadirle. Y Pablo iba a las iglesias luchando y les escribía cartas luchando porque nadie se gloriara en otra cosa que en Jesucristo, y este crucificado y resucitado. Esa era la gran lucha que emprendía Pablo. No solo Pablo, sino cada uno de los apóstoles y cada uno de los cristianos, que decía Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refería? ¿Era una frase suelta? No, eso lo expresó en Gálatas, porque los Gálatas intentaban añadirle cosas. ¿Para qué? Para intentar disminuir la gloria de Dios. Y esto siguió pasando. Nosotros creemos que la obra de los reformadores, como John Huss, como Lutero, como Calvino, como William Tyndale, como Wycliffe, luchaban por una fe bíblica. Luchaban para que nadie le añada nada a la palabra de Dios y a la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia oficial, la iglesia católica, apostólica, romana, en ese momento que lo dominaba todo, ¿qué hacían? Le agregaban cosas a la fe. Decían, ¿tú quieres ser salvo? Sí, Jesús, la cruz, todo muy lindo, pero tienes que pagar. Cuando caiga la moneda en el cofre o en la lata, el alma de tu abuelito pasa al cielo. O sea, las indulgencias, se pagaba por la salvación. Y le añadían esto, y le añadían lo otro, y le añadían acá, y le añadían allá. Y no, sí, muy lindo lo de Jesús, muy lindo lo de la cruz, todo es muy cierto, pero tú debes, el famoso libre albedrío, ¿no? Tú eres el que escoge a Dios, tú eres el que debe hacer esto, tú, al final terminaba siendo más el hombre que la obra
de Dios. Pero eso sucedió hace unos 500 años, donde hubo hombres que enfrentaron todo eso, donde se negaba, las escrituras se las negaba a la gente, al pueblo, al vulgo, se le negaban. No, la Biblia está en latín, ¿no? Para que la gente no vea la gloria de Dios. Y ellos lucharon y entregaron sus vidas. Yo creo mucho en lo que ellos expresaban como las 5 solas, ¿no? O sea, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo que Dios debe recibir la gloria. Yo creo mucho en eso. Solo Dios debe recibir la gloria. Ahora, ¿cuál es el ataque hoy en día? Así como existe Dios, existe Satanás. ¿Y cómo lucha contra Dios? Y así también hay hombres que aún se nos introducen en las iglesias, predicando mentiras. Todos hemos visto cómo hay hombres inescrupulosos que comercian con la fe, que hacen un negocio de la iglesia, que matan gente en nombre de Dios. ¿Cuál es la lucha de hoy? ¿Cuál es la guerra de hoy? A veces no nos damos cuenta y nos quedamos en la orilla, nos quedamos en lo superficial y creemos que la lucha son cosas superficiales. No, aquí es por la gloria de Dios. La lucha real es para opacar la gloria de Dios y la iglesia debe mostrar la gloria de Dios. No estás aquí para mostrar tu propia gloria. No estás en la iglesia para mostrarle a Dios lo bueno que eres, lo grande que eres, lo sabio que eres y lo esforzado que eres. Estás aquí para que Dios muestre su gloria a través tuyo. Todo lo que opaque eso es enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo lo entendía perfectamente bien. Por eso decía, estos son enemigos de la cruz. Todo lo que le robe la gloria o intente robarle la gloria de Dios es enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cómo se mueven esos enemigos de la cruz de Cristo hoy en día? Hoy, año 2009. ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué es lo que enseñan para intentar opacar la gloria de Dios? Hoy tenemos material que sobreabunda. Uno puede ir a una librería cristiana, puede ir a un congreso, por todos lados. Sobreabunda el material sobre psicología cristiana, muy entre comillas, extremadamente y tristemente entre comillas, psicología cristiana, sanidad interior. Y esto lo tenemos aún dentro de gente que predica la verdad. Gente enseñando sanidad interior. Muy triste. Ignorancia. Cuidado, y lo digo en serio. Desarrollo personal. Desarróllate tú mismo. Autoestima, éxito y humanismo. Ahora la pregunta es, ¿estas cosas que acabo de nombrar son inofensivas? Esto del desarrollo personal, el humanismo, psicología cristiana, éxito, ¿son cosas inofensivas que las podemos agregar a la iglesia? ¿O será que es el mismo diablo y gente rebelándose a Dios, queriendo hacer un comercio del evangelio y transformándose en enemigos de la cruz de Cristo, que están queriendo opacar la gloria de Dios? ¿Será tan así que esta es la gran lucha de los que quieren, de los reformadores de hoy? Hay una nueva reforma que está sucediendo en estos tiempos. Ayer leíamos con Vero y con Laura un mail de alguien que nos mandó con 20 años. Un chico de 20 años, con una profundidad que me cuesta encontrar en pastores de 50, 60 años. Con una claridad, hablando de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? En algunas partes de Colombia decía, bueno, somos muchos jóvenes de no más de 25 años, pero estamos luchando por la verdad. Queremos a Cristo y solo a Cristo. Queremos la verdad y no un comercio de la fe, decían ellos. Hay una nueva reforma
que está sucediendo hoy. Pero nosotros debemos entender por qué luchamos. No luchamos por dogmas humanos. No luchamos por cosas que, bueno, sí, es mejor saberlas. Luchamos porque hay un ejército peleando contra Dios de intentar opacar la gloria de Dios. Que no se vea la gloria de Dios en las iglesias. Por eso luchan. Y están usando hoy la gran lucha. No solamente es los que, por supuesto que también lo es. O sea, los que le dicen a la gente que hay que hacer un pacto de dinero. Vamos a pactar. Si tú pactas con Dios, tú le das 60 euros a la iglesia, Dios te dará 100 veces más. Basura. Gente que se la pasa hablando de dinero. No solamente la gente que inventa emociones, que supuestamente te imponen las manos y te andan empujando. Gente que supuestamente cae polvo de oro y que aparecen perlas. Y luego cuando los llevan y los prueban era brillantina o diamantina, como le dicen. O sea, no solamente ese tipo de cosas, sino la lucha. No seamos ingenuos. La lucha es para opacar la gloria de Dios. Y si hay un mensaje que se nos ha infiltrado y es puro veneno del infierno, es esto que estoy diciendo: sanidad interior, psicología cristiana, desarrollo personal, éxito, humanismo. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es verdad? ¿Cómo sabemos si esto es la verdad de Dios o es un mensaje de los enemigos de Cristo? ¿Cómo sabemos si todo este mensaje de tú puedes, tú eres el gran campeón, tú tienes un gran potencial, descubre el campeón que hay en ti, como predican muchos hoy en día? ¿Cómo sabemos si esto es de Dios? ¿Si este es el corazón de Dios? ¿O es el mensaje de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo lo podemos saber? La regla de nuestra fe es la palabra de Dios. No seguimos a pastores. Yo soy pastor, pero ni ustedes me siguen a mí, ni yo sigo a otro pastor. No seguimos a papas, no seguimos opiniones de hombres. Seguimos a nuestro Dios, que nos ha dejado una regla de fe clara, que es la palabra de Dios. Sobre cosas fundamentales, la palabra de Dios es perfectamente clara. Regla de fe significa algo que tú pones cuando tú construyes una pared. Lo primero que haces es, ¿cómo le dicen aquí cuando como una plomada o algo así, ¿no? Para medir y que la medida esté correcta. Nuestra plomada, nuestra regla es la palabra de Dios. Por eso una de las 5 solas que decía de los reformadores era solo Escritura. No nos basamos, decían ellos, en concilios, no nos basamos en papas, no nos basamos en hombres. Si concuerda con la palabra de Dios, gracias, Señor. Pero si la contradice, adiós. ¿Qué es esto de que nos hablan de la autoestima tan famoso hoy en día? ¿A qué se refieren con autoestima? Vamos a verlo. Primero te hablan del problema, la baja autoestima. Que el gran problema de la gente, dicen, es su baja autoestima. Debido a cosas que te han sucedido en la vida, ya sea padres que te decían, eres un inútil, nunca vas a lograr nada, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a lograr esto, nunca vas a lograr aquello. Fracasos, cosas que te han sucedido en la vida, que has fracasado con esto, has intentado tal cosa y has fracasado. Amigos que te han defraudado, que han hablado mal de ti. Hermanos, los hermanos, nuestra carne, ¿no? Hijos del mismo padre que siempre se encargan de decirte que tu nariz es más grande. Bueno, en mi caso tenía razón, ¿no? Pero tu nariz es más grande que la del resto, que tu cabeza, que tus orejas, que tu altura, que tu panza, que eres demasiado flaco, ¿no? O compañeros del colegio, ¿no? O sea, no hay nadie más cruel que un compañero de colegio, ¿no? O sea, que te está buscando a ver cuál es el milímetro que te va a doler, ¿no? Entonces, estos predicadores de la autoestima dicen que debido a estas cosas que te sucedieron en la vida, has desarrollado una idea de que tú no puedes, no vales nada, que nadie te puede amar y que siempre serás un fracaso. Es como que tú tienes establecido ahí, ¿no? Tienes un estigma, como le dicen ellos,
Tienes un estigma establecido, una marca, algo ahí, que dice, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves para nada, eres un fracaso. Esto, por el resto de la vida, te afectará. Te hará inseguro, temeroso, celoso, envidioso, lleno de dudas. Toda esta baja autoestima te hará mucho daño a ti y a los demás. Una mujer que es extremadamente celosa de su esposo, o al revés, el hombre con su esposa, es que es insegura de sí misma, dicen. Entonces, al ser insegura de sí misma, empieza a celar. Y no sé, el hombre sale con el perro a pasear y salió con el perro, y se pone celosa del perro, celosa del coche, celosa de todo. ¿Por qué? Porque tiene una baja autoestima, porque dice, yo no valgo nada y mi esposo va a encontrar a alguien que realmente valga. O sea, empiezan los celos, empiezan la envidia, empieza el querer mostrarte a ti mismo, ¿no? En todo lo que haces te quieres mostrar a ti y a los que hablaron mal de ti, de que tú vales, de que tú sí puedes, de que tú sí lo vas a lograr. Que cuando tu padre te decía que eres un inútil, no tenía razón. No es verdad. Mira lo que he logrado. Gente que estudia profesiones, gente que se desarrolla en empresas, gente que luego al llegar a un cierto grado, es como, miren a lo que llegué. Y mi padre decía de mí no sé qué, o mis hermanos. Eso es el problema. El primer punto de la baja autoestima. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución que ellos dan ante esta problemática? Dicen, debes levantar tu autoestima. Debes romper con esos moldes que te han impuesto y debes creer que tú vales, que tú sí lo lograrás, que progresarás. Debes amarte a ti mismo, demostrarte poco a poco que tu baja autoestima es una mentira. Debes verte a ti mismo como un campeón. Amén. Gloria a Dios. Esto, en parte, es verdad. No lo negamos. Que quede claro para todo aquel que escuche esta predicación. O sea, no lo negamos. El problema no lo negamos en absoluto. Yo lo creo. De hecho, muchos dicen, estos que hablan contra la autoestima, es una realidad, es verdad, y hacen predicaciones respondiéndonos a nosotros que no estamos de acuerdo. Pero que quede muy claro, el problema es real. Una persona con baja autoestima, es cierto, termina siendo celosa, termina siendo envidiosa, se quiere mostrar a sí mismo, es insegura, fracasa. Es cierto, una persona con baja autoestima, eso es lo que le va a suceder. El gran problema está en la solución. O sea, el problema es real. No vamos a negar que, por ejemplo, una persona que quiere, no sé, un jugador de fútbol, que piensa, no, que soy una porquería, no, le llega el balón y lo tira para cualquier lado. Una persona segura va y emprende en los negocios o hace esto. El problema es real. Pensar que tú no puedes y que tú no esto y que tú no lo otro, produce eso. Es cierto, hasta hay gente que se suicida. No lo niego. El problema es la solución. El gran engaño está en la solución que nos quieren dar. Eso de, tú eres el gran campeón, tú debes repetirte constantemente que tú puedes, que tú lo vas a lograr, que debes amarte a ti mismo, que debes... Ese es el gran engaño. Tengo un problema, me siento inferior, me han llenado de cosas que me siento menos, me veo como una cosa que nunca va a lograr nada. Ahora debo pensar que sí puedo, debo cambiar mi mente, dicen algunos. Debo cambiar mi mente y repetirme a mí mismo, yo sí puedo. Cuando se te viene, no vas a poder, sí voy a poder. Eres una basura, no, soy un campeón. Siempre vas a ser un fracaso, no, estoy destinado al éxito. Soy un exitoso, lo voy a lograr. Debo amarme a mí mismo. Como no me han amado en la infancia, como mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi tío, mi primo, no me ha amado, ¿cuál es la solución? Dicen ellos, ámate a ti mismo. Ámate. Hay una supuesta pastora, y que no escucho dónde es pastora, dice ella, si no te han acariciado, acaríciate tú, dice ella.
Ese es el gran veneno de los enemigos de la cruz de Cristo hoy en día. Sí, no niego en absoluto que debemos ser personas seguras. Debemos ser personas seguras. Pero la pregunta es, ¿segura en qué? ¿Seguro en qué? ¿En mí mismo? ¿Debo ser seguro? ¿Dónde nos dice la palabra de Dios que debe estar basada nuestra seguridad? La palabra, nuestra regla de fe, la cual muestra si algo está equivocado o correcto. ¿Dónde dice que debo basar mi seguridad? En todo lo que emprenda, en quién soy, en cómo me ve Dios, si Dios puede usarme, si Dios puede amarme. ¿El Señor quiere que andemos inseguros por el mundo? Temerosos, creyendo que nadie nos puede amar, llenos de dudas, tristes, pensando que todos los demás son mejores que nosotros. ¿Piensan que así el Señor quiere que andemos por el mundo? El Hijo de Dios es un ser seguro, que avanza confiado. Pero vuelvo a preguntar, ¿seguro en qué? ¿Seguro en sí mismo? ¿En que lo va a lograr? ¿Sí? ¿Verdad? Ahí está el gran engaño que es absolutamente contrario a la palabra de Dios. La filosofía del incrementar tu autoestima. La supuesta psicología cristiana que muchos enseñan hoy busca que tu seguridad esté en ti mismo. Que tú vuelvas a creer en ti mismo. Levanta tu autoestima, te dicen. Ámate más a ti mismo. Cuídate, felicítate cuando hagas bien las cosas. Algunos dicen, cuando hagas bien las cosas, di, sí, lo he hecho bien, muy bien. De hecho, hasta hay gente que llega a decir en reuniones así, date un aplauso a ti mismo. Para que levante la autoestima. Amén. Cuídate. Descubre el campeón que hay en ti. Hay un muchacho muy simpático que anda diciendo por ahí, tú tienes un potencial increíble como persona. Todo lo que te propongas, puedes alcanzar. Todo lo que te propongas, lo puedes alcanzar. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a este tipo de cosas? ¿Qué dice? ¿Que tú realmente todo lo que emprendas lo puedes alcanzar? ¿Dice que tú vales mucho? ¿Dice que tú eres el gran campeón? ¿Dice que tú lo vas a lograr? Dice que sí, que te ames a ti mismo porque tienes un gran potencial y eres precioso, eres una cosa. Es más, Dios murió hasta llegan algunos a decir que Dios murió por ti porque no podría vivir sin ti. Que tú tienes tanto valor que el Señor dijo, es que tanto valor desperdiciado. Es como el Real Madrid cuando ahora que compró a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo lo vamos a dejar ir? Hay que pagar lo que sea, dijo el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a leer Romanos 3:19. Romanos 3:19 y también el 20. Dice, está escribiendo Pablo, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Para qué? Propósito. Ahí te da un propósito. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué fue dada la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley nos fue dada para que conozcamos que somos pecadores. Para que toda boca se cierre y nadie pueda decir, yo soy santo, yo sí soy bueno, yo sí soy perfecto delante de Dios. Para que todo mundo, dice, quede bajo el juicio de Dios. Para que todos sean condenados, para que todos descubran que no son campeones,
que no pueden, que son inservibles delante de Dios, que son incapaces, que son inútiles delante de Dios. Para que no descubras el campeón que hay en ti, sino más bien que descubras el pecador que hay en ti. Por eso la ley era así. Y luego viene Juan el Bautista y a los judíos mismos que se creían super santos, le dice, ustedes deben arrepentirse. El bautismo en agua era un rito que les hacían los judíos a los paganos que se querían convertir al judaísmo. Los metían en el agua. Juan el Bautista le dice, ustedes judíos deben arrepentirse de la misma manera que estos paganos. Eso era una humillación terrible. Y viene Jesús y dice, ustedes escucharon que aborrecerás a este y puedes hacer esto, pero yo les digo, aún más fuerte. Y Jesús venía diciendo, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ese es el corazón de Dios, la perfección, la santidad. Pero ¿para qué te lo decía a ti que nunca vas a poder ser perfecto? Para mostrarte que tú no puedes. El gran grito de los cielos era, no puedes, no descubras ningún campeón, porque no hay campeón. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o ayo, nuestro educador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro educador, como alguien que te va llevando y te va enseñando para llevarte a Cristo. Porque accedemos a Cristo a través de nuestro arrepentimiento y fe. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú reconoces que eres pecador, accedemos a Dios. Llegamos a nuestro Salvador. ¿Cómo voy a llegar a un Salvador si no necesito Salvador? Si soy un gran campeón, si soy muy fuerte, si soy magnífico, si soy hermoso y debo amarme a mí mismo, ¿cómo voy a ir a un Salvador a que me ayude, a que me salve? Pero la ley te condenaba para que en tu humillación busques un Salvador. Un Salvador. Como aquel que no puede por sí mismo y necesita la ayuda de otro. Dios nos dio la ley justamente para que sepamos que somos pecadores, para derribar nuestra autoestima, para derribarla. Para que sepamos que somos incapaces, para mostrarnos nuestras debilidades e incapacidades, no porque te estuviera mintiendo, no porque el Señor quiere engañarte y que pienses que eres pecador, no, porque Él sabe que tú eres pecador y que somos incapaces y débiles. Dios ya lo sabía, te lo estaba mostrando a ti que no lo habías visto a través de la ley y a través de los profetas. Te estaba llevando al plano real. ¿Tú qué te crees el gran no sé qué? Como leíamos el otro día de Isaías, como dice Isaías, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, que somos como suciedad. Dios, el santo, verdaderamente, se humilla a mirar entre nosotros. Pero nosotros decimos, no, levanta tu autoestima. Tú vales, tú puedes, desarrollo personal. Vamos, que tú lo vas a lograr. ¿Sí? La mayor parte del Antiguo Testamento te dice, no puedes. Eres pecador, débil, eres incapaz de cumplir la ley de Dios, por lo que eres incapaz de agradarle o ganar su amor. Incapaz de ganar el amor de Dios. En tus fuerzas no lo vas a lograr jamás. El Señor quiso dejar muy claro que somos débiles pecadores, sin esperanza. Sin esperanza. ¿Sabes qué conclusión saca la palabra de Dios sobre nosotros, los seres humanos? Pecadores inservibles. Cuando tú empiezas a comprender
que el hecho de que Dios haya venido a tu vida no tiene explicación humana, tú comienzas a conocer a Dios. No hay ser humano que haría semejante cosa. Si alguno de nosotros tendría la santidad de Dios, pero no su amor, si solamente tuviera la santidad de Dios, nos consumiría en un segundo. Ni que hablar un segundo. Pero Dios no es solamente santo. Ese es uno de sus atributos perfectos. Vamos a leer Romanos 3:10, aunque lo leímos el domingo pasado. Pero bueno, esta es un poco la conclusión que la palabra de Dios saca sobre los seres humanos. ¿Qué conclusión saca la Biblia? Para aquellos que predican lo contrario, o sea, por favor explíquenme por qué la Biblia está derribando la autoestima de las personas. Por favor explíquenme, que nos hablan de la autoestima y de amarnos a nosotros mismos, por favor explíquenme por qué la Biblia es un libro peligroso para la autoestima del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante. Este es el resumen, la conclusión que la Biblia saca sobre ti y sobre mí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, si tenías la esperanza de ser el único, olvídalo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que te ha buscado. No me elegisteis, dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me amaste tú, sino yo te amé, dice en 1 Juan. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Qué linda predicación para la autoestima, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Díganme si no es un hermoso texto para subir la autoestima, ¿o no? O sea, no es... O sea, ¿no es lo mismo que te decían tus padres? ¿O no? No sé si a todos les pasó, pero o sea, la mayoría hemos tenido padres que en algún momento te decían, eres un inútil, pero a ver, déjame a mí, a ver. Tu padre siempre lo hacía perfecto y tú lo hacías un desastre, ¿no? ¿Y no es lo mismo que decía tu padre? ¿O tus compañeros de colegio? ¿No? ¿Se reían de ti? ¿O tus hermanos? ¿O lo mismo que se te venía a la cabeza cuando fracasaste? ¿No es lo mismo lo que dice ahí? ¿Eres un inútil? La Biblia concuerda con ello. Pero ¿y qué solución me da? ¿No? Porque ¿qué me va a dejar ahí? Toda la Biblia nos hace ver nuestra pobre condición para que todo lo creado, incluido nosotros, podamos ver con claridad una cosa. Lo vuelvo a decir. Toda la Biblia nos hace ver nuestra pobre condición, para que todo lo creado, incluido nosotros, podamos ver con claridad una cosa. Una. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Y sabes dónde se ve esto con claridad? La gracia de Dios. ¿Sabes dónde se ve? O sea, para verlo con claridad, para mostrarlo en nuestras predicaciones, para mostrarlo en nuestras conversaciones, para mostrarlo en nuestras canciones, para mostrarlo como iglesia, para que todos lo vean, tú y los demás. ¿Saben dónde se ve con claridad esta gracia de Dios? Cuando el hombre se da cuenta de su incapacidad y comienza a creer que su única oportunidad es la gracia de Dios, Jesús y el Evangelio. Jesús y el Evangelio. Cuando nos humillamos y vemos que Dios no escogió a los grandes y poderosos de este mundo. Dios no escogió a los grandes y poderosos. A ver, ¿cuál es el más sabio de todos? Venga conmigo.
A ver, ¿cuál es el más rico de todos? Venga, ay, cómo amo los... Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31. ¿Qué tipo de personas Dios escogió? O sea, todo el mundo quedó bajo pecado. Todo el mundo ve su pecado. Todos, decía la Biblia, inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pero aún dentro de esa masa corrupta, aún dentro de esos inútiles, aún dentro de toda esa gente, ¿a quiénes escogió Dios? Fue Dios el que escogió. ¿Y a quiénes escogió Dios? A esas personas que escogió, ¿dónde las puso en el mundo? Dijo, a mi escogido lo voy a poner como presidente de la nación de Estados Unidos. A este otro escogido lo voy a poner el empresario del año. ¿A quiénes escogió Dios? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, la obra completa. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se quiere jactar, el que quiere decir, no, porque yo he hecho tal cosa, no, porque yo esto... No, tranquilo, no es lo que tú haces. Si te has de gloriar en algo que has hecho, si algo lo has hecho bien, di, lo ha hecho Dios a través mío. Ha sido su obra, desde el principio hasta el final. Dios ha hecho su obra. Si alguien se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Y esto no lo escribía Pablo por escribirlo. No dijo, ¿qué les puedo hablar a los corintios? Es que gente se metía dentro de las iglesias a que se gloríen en sus propias obras. Yo he hecho, yo estoy completando la obra de Dios con esto, con aquello, con lo otro, con lo demás allá. Como leíamos el jueves pasado, que la Biblia de estudio Vida Plena, en sus comentarios que le agregan, muy bonitos por cierto, donde le agregaba una fe que solo un superhombre puede tener. Y que recién ahí puedo acceder a Dios. Sí, está bien, no estás hablando de que hay que pagar la salvación con dinero, pero sí que la tienes que pagar y la tienes que lograr por ti mismo. Ciegos, absolutamente ciegos, soberbios, orgullosos, de que creen que pueden acceder a Dios por sus obras. Hablaba, ese comentario que le agregaron a esa Biblia de estudio, decía, es que esa fe te tiene que llevar a querer agradar a Dios, a abandonar el pecado, tú te debes arrepentir de tus pecados. Tenía 50 millones de requisitos. Si yo puedo tener por mi fe, nacida de mí mismo, si yo puedo tener ese tipo de actitudes, no necesito la cruz de Cristo. Hacen vana la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Pero sin embargo aquí me habla que no solamente el ser humano es inútil, sino que aún dentro de lo inútil escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Dios mismo depositó a sus hijos, a los que creen. Y llegamos a ser lo vil de este mundo. Pero Dios escogió justamente eso. Miren, hay algo muy interesante de un libro que estoy leyendo. Gracias a Chus, que me lo dio a mí, en vez de dárselo directamente a Christian, de John MacArthur, que se llama Difícil de creer. En la página 52 dice lo siguiente, dice, ¿qué estaba haciendo el Señor con esto de escoger? ¿Qué 12 escogió? ¿Cuáles fueron sus 12? Los 12 de Jesús, los 12 que iban a estar con Dios mismo, los 12 que iban a aprender con Jesús, los 12 que iban a comenzar la iglesia, que iban a ser los pilares, los apóstoles, escogidos para
comenzar la iglesia, los apóstoles para anunciar el Evangelio. ¿A quiénes escogió el Señor para esta tarea tan importante? John MacArthur dice, ¿qué estaba haciendo el Señor? Escogió a gente que no tenía absolutamente ninguna influencia. Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, Grecia, Roma o Israel se hallaba entre los apóstoles. Durante la época del Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, dice John MacArthur. Los más distinguidos filósofos estaban en Atenas. Los poderosos en Roma. Los expertos bíblicos en Jerusalén. Dios los desechó a todos ellos y escogió en su lugar vasos de barro. Fíjese, dejó a un lado a Heródoto, el historiador. Dejó a un lado a Sócrates, el gran pensador. Dejó a un lado al padre de la medicina, a Hipócrates. Dejó a un lado a Platón, el filósofo. A Aristóteles, el sabio. A Euclides, el matemático. A Arquímedes, el padre de la mecánica. A Hiparco, el astrónomo. A Cicerón, el orador. Y a Virgilio, el poeta. No prestó atención a ninguno de esos personajes al seleccionar predicadores del mensaje de salvación. Los dejó a todos ellos afuera y escogió a Pedro, un bruto, a Juan, otro bruto, que cuando los grandes preparados en Jerusalén los escucharon hablar, dijeron, se sorprendieron, pero no son estos del vulgo y sin letra, son brutos, ¿cómo puede ser que hablen así? Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil de este mundo, para que el que se gloríese en el Señor. Hoy sigue escogiendo exactamente a los mismos. No cambió la elección de Dios. Dios usa a sus escogidos y son justamente los que andan por ahí. Lo vil. Aquel que estaba tirado, revolcado en el pecado. Ayer hablábamos con Lau, que estuvo en casa, y que la persona que me vio cuando me iban a predicar el Evangelio por primera vez, una de las personas que me vio cuando entré, dijo, ¿este se va a salvar? Era como, no, o sea, nadie daba un duro por mí, era algo perdido. Pero sin embargo, Dios dijo, es muy fácil, es así, pum, 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 pum. Dios se gloría en el pecador, en la nada, en lo débil de este mundo. Vamos a leer 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Dios ha escogido simples vasos de barro para mostrar su gloria, su potencial, su poder, su grandeza, su. 2 Corintios 4:7. Pablo seguía escribiendo sobre esto, pero decía Pablo, tenemos este tesoro, el tesoro glorioso de nuestro Señor, esta salvación tan grande, nuestro precioso Jesús, nuestro precioso Dios, pero tenemos este tesoro, esta gran verdad del Evangelio, Jesús y el Evangelio, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora seguimos con lo que allí sigue diciendo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. No los he escuchado todavía, pero en cualquier momento voy a escuchar alguna predicación de alguien que dice que el vaso de barro era una cosa preciosa que Dios había escogido para... No. O sea, el vaso de barro exactamente era esto. Es una frase en griego que es ostrakinois eskeusin. Y lo explica, por ejemplo, Craig Skinner, en su comentario del contexto cultural de la Biblia, dice que vasos de barro es esto. A diferencia de los de bronce, los vasos de barro eran descartados fácilmente, debido a que siempre había barro disponible. Tales envases eran baratos y desechables. El mismo John MacArthur, en el libro este que les decía, Difícil de creer, dice que los vasos de barro es una expresión demasiado dignificada para traducir esta palabra. Fue Misericordioso el que tradujo esta frase en griego como vasos de barro.
porque se refiere a una vasija barata de barro cocido, sin refinar, fea, rompible, reemplazable, sin valor. A eso se está refiriendo. Lo volvemos a leer entonces, ahora ya más o menos sabemos a qué se refiere con tenemos este tesoro en vasos de barro, una cosa fea, que se rompe de nada, que es desechable, barata, económica. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Otra vez un propósito. La Biblia nos explica que bueno. O sea, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para eso Dios puso su tesoro en vasos de barro. ¿Saben lo que se refiere esa palabra excelencia? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que cuando tú predicas el Evangelio es la excelencia del poder de Dios y no el tuyo. Para que cuando tú haces algo bien es Dios y no tú. Para que cuando tú dices soy salvo es Dios y no tú. Dios está queriendo mostrar a sí mismo, no a ti. ¿Saben lo que significa esa palabra excelencia? Es una palabra griega que es huporbole. Huporbole. Que es abundancia, grandeza, excelencia. Pero lo que más me sorprendió es que proviene de otra palabra griega que es huperbalo, que describe un lanzamiento más allá de la marca usual, más allá de los demás. Es como si yo cojo no la Biblia, el vaso, cojo el vaso y lo tiro. Pero vienes tú y dices, yo voy a hacer lo mismo. Coges el vaso y lo tiras mucho más allá de lo que yo lo pude tirar y que ningún otro lo pudo tirar. La obra de Dios en nosotros es algo que ningún ser humano puede hacer. Tú vives cosas que un ser humano común no las puede vivir. Porque eres un vaso de barro, igual que todos los demás. Pero Dios ha puesto su tesoro dentro tuyo para que la excelencia del poder, para que cuando Dios hace contigo, ¡fum!, nadie más lo pueda hacer. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el que tira, ¡tum!, es Dios y no tú. Y el ser humano puede intentarlo, puede querer hacerlo, pero ni puede ser salvo ni todo lo que sigue. Pero Dios dice, yo escojo lo vil, lo menospreciado, vasos de barro, baratos, desechables. Pero ¿cómo me glorío? ¿Cómo me muestro a mí mismo? No hay nada que no pueda hacer con vasos de barro. Puedo mostrarme a mí mismo con la vasija de menor valor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Dios te puede amar? Claro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ama lo que nadie más amaría. ¿Dios te puede usar? Algunos dicen, es que no sé si Dios me podrá usar. Bueno, no sé si Dios puede llegar a hacer semejante cosa. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No se trata de ti, es Dios. Es Dios el que coge la vasija de barro, el vaso de barro y ¡fla! Todos se quedan, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Cómo esta persona puede haber cambiado tanto? ¿Cómo puede ser qué amor que tiene, la humildad, que esto, que el otro? Mira lo que me dijo, mira cómo sabía tal cosa, cómo tal otra, qué lindo que tal cosa, porque fue Dios el que agarró la vasija de barro y la tiró con fuerza. Y te lanzó para que todos vean su gloria y no lo que tú puedes hacer. Lo que el ser humano puede hacer. Hoy en día se dice, debes aprender a ser un músico excelente. Y siendo un músico excelente, la gente no cristiana dirá, qué lindo que canta. Dios existe sin lugar a duda. Pavarotti no era cristiano y sin embargo cantaba de bien y no mostraba la gloria de Dios. Más bien la gracia común de Dios en todo caso. Pero no mostraba lo que Dios puede hacer con uno de sus hijos. Danza muy bien, sea un gran empresario, sea un gran abogado y todos dirán, quiero el mismo Dios que él. Sí. El mundo se ha desarrollado humanamente a grados que uno dice, wow, qué buen profesional en esto. Eso no lo negamos en ningún momento.
O sea, la gloria de Dios se ve en la incapacidad del hombre. ¿Lo entienden eso? ¿Lo podemos entender? La gloria de Dios se ve cuando tus fuerzas se acaban. Cuando ya tú no tienes fuerzas, Dios dice, ahora comienzo yo. Ahora me voy a mostrar a mí mismo. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo que si tienes una baja autoestima, si crees que por ti mismo eres un simple pecador, débil e incapaz, si piensas que es imposible que Dios te ame o te use, muy bien, estás absolutamente en lo correcto. ¿Tú crees que Dios no te puede amar? ¿Tú crees que Dios no te puede usar por tus virtudes? Bien, estás absolutamente en lo correcto. O sea, por tus virtudes, Dios dice, si fuera por tus virtudes, Dios mire, por ti mismo, nada realmente valioso. Puedes terminar una carrera, puedes hacer un montón de cosas, pero realmente valioso, por ti mismo, nada puedes hacer. Juan, no lo busquen porque lo conocen de memoria, Juan 15:5 dice, Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Otro versículo para la autoestima, ¿no? Wow. Separados de mí, inútiles. No es lo mismo, ¿no? O sea, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9 y el versículo 10 también, que dice, porque decía Pablo, ¿no? Estaba hablando el apóstol Pablo, el cual algunos dicen el San Apóstol Pablo, como si fuera un ser diferente. Es más, yo he escuchado a un predicador un día decir que Pablo, Moisés y Elías estaban hechos de un material diferente. ¿Sí? Quizás era un barro peor que el nuestro, no lo sé. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy ni digno de ser llamado apóstol, pero yo he hecho más que todos ellos, los otros apóstoles. Pero no yo, decía Pablo, lo tenía muy claro, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es un cristiano. Ese es un cristiano. Ese es alguien que conoce a Cristo. Ese es alguien que conoce a Jesús y el Evangelio. El resto, como dicen en las publicidades, no acepte imitaciones. Solo necesitas una cosa. Una cosa necesitas. Todo lo que necesitas es fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y como ya vimos en el estudio pasado, esa fe es un milagro de Dios. Pero si tienes esa fe, lo único que necesitas es eso. Fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Jesús no murió por tus virtudes, murió por tus pecados. Tan ciegos podemos ser, tan torpes, tan bestias delante de Dios, de creernos algo y de incentivar a otros a que se amen a sí mismos y crean en ellos mismos. Si Jesús murió por tus pecados, no murió por tus virtudes, murió por tu incapacidad, pagó por tu incapacidad, fue maldito delante de Dios por tu incapacidad. Dios lo dejó a un costado como juicio por tus pecados. Por eso Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque pagó por tus pecados, por tus incapacidades, porque tú no podías.
cuando tienes auténtica fe en Jesucristo, cuando tienes genuina fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no necesitas esa gran mentira del gran potencial que hay en ti. No necesitas mejorar tu autoestima. Solo necesitas una fe clara en que Dios te ama y te usa simplemente por gracia, por regalo. No intentes comprar la gracia, no intentes comprar la gracia de Dios. No intentes añadirle o lograrla. Es gracia, es regalo. Un regalo no has puesto nada para comprarlo. Alguien ha venido y te lo ha dado. Alguien puede decir, bueno, pero me lo dio porque era su amigo. En este caso fue regalo inmerecido. Igual, gracia. Por Jesús y el Evangelio. Necesitamos de vuelta en nuestras iglesias a Jesús y al Evangelio. Esa es la reforma de hoy. Jesús y el Evangelio. Una iglesia que se gloría en la cruz de Cristo. Una iglesia cuyas fuerzas es la cruz del Señor. Es Jesús. Una iglesia que se goza, se deleita en la obra de Dios. De gracia. Porque por gracia sois salvos. Esa es la lucha de hoy. Esa debe ser nuestra predicación. No si hay que usar falda, si las mujeres tienen que usar falda o pantalón. Algunos de nosotros decimos, ¿pero se puede usar esta música para tal cosa? El problema es por qué usan esa música. No me preocupa tanto si la guitarra suena un poco chillona en la canción. Lo que me preocupa es por qué usan esa música. Porque no confían que es Dios el que hace la obra. Porque creen que ellos pueden hacer la obra de Dios. Porque si lo hacemos más divertido, porque si contamos chistes. Llevo 10 años luchando contra esto. Y algunos son mis testigos. No son 3 días. 10 años luchando. He tenido momentos en que lo veía tan imposible. Esto que hoy vemos, como les contaba, chicos de 20 años, hablando del Evangelio con una claridad impresionante. No estaba hace 2 años. Y tuve mis momentos de decir, no puedo ser el único loco. Pero 10 años vengo luchando por esto. Y ellos dos son mis testigos que saben que no miento. La gran lucha no es lo que se ve externamente. Si fulana de tal predica el Evangelio con un escote así, ¿está mal? Claro. ¿Pero por qué lo hace? Si las iglesias se corrompen, ¿por qué lo hacen? La gran lucha es quitar a Jesús y el Evangelio de nuestras iglesias. Algunos lo hacen a través del libertinaje, pero otros lo hacen a través del legalismo. Pura obra del hombre. Las dos cosas están tan extremadamente mal. El centro de nuestras iglesias es Jesús y el Evangelio. Ese es el centro del cristianismo. Se llama cristianismo. Seguimos a Cristo. Si el plan de Dios es mostrar claramente que el hombre es pecador y que no merece la salvación, es ahí donde se glorifica. El plan de Dios es mostrar claramente que el hombre es pecador y que no merece la salvación. Es ahí donde Dios se glorifica. ¿Es casualidad que se esté predicando justamente lo opuesto? ¿Será casualidad? Pecador más salvación igual a sublime gracia. Igual a la iglesia. Pecador igual pecador más salvación, o sea, se juntan las dos cosas, un pecador y la obra de Jesús en la cruz, la obra de Dios, igual sublime gracia, igual a la iglesia.
La iglesia es la obra de la gracia de Dios. La palabra dice que los ángeles disfrutan viendo, anhelan mirar, desean mirar, dice Hebreos, ansiosamente, gustosamente, la obra de Dios en vasos de barro. Pecador, tú, yo, igual a salvación, Jesús y el Evangelio. Perdón, más salvación, Jesús y el Evangelio. Igual sublime gracia. Igual, esa es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia muestra la obra de Dios. Pecador más salvación. Igual. La iglesia mostrando la gloria de Dios. Ahora lo contrario. Amor y fe en uno mismo. Amor y fe. Ámate a ti mismo. Cree en ti. Más logros personales. Igual a la gracia de Dios desaparece. Igual a la iglesia no muestra la gloria de Dios, sino la propia. Blasfemia, herejía, enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Dios. Si el plan de Dios es mostrarse a sí mismo en vasos de barro, pero hay personas que dicen, no eres un vaso de barro, eres precioso, eres inigualable, tú puedes. ¿No están yendo contra el plan de Dios? ¿No serán enemigos de la cruz de Cristo? ¿No será que no conocen al Señor? ¿No serán culpables de que muchísima gente hoy en día ha desechado a Jesús y el Evangelio de sus iglesias? ¿No tendrán un gran juicio y condenación algún día? Lo afirmo que sí. Y si no, leamos 2 de Pedro 2, leamos Judas, el libro de Judas, donde dice que les espera la condenación. Porque son peores que yo. ¿Yo me atrevo a decir una cosa así porque pienso que ellos son peores que yo? No. Por la gracia de Dios. Dios escogió la basura de este mundo y todos eran inútiles. Basura. Ahí estaba yo. Pero Dios dijo, por ese misterio, este viene conmigo. Pero otros han transformado un comercio del Evangelio. Y lo de Jesús y el Evangelio, pero vamos a hablar de nosotros. Todo lo puedes, pero en Cristo que me fortalece. Tú eres un campeón. Tranquilo, no, es Dios en mí. Es lo que Dios hace en mí. Vamos a exaltarlo a Él. Tú no necesitas mostrarte a ti mismo que vales. Tú no necesitas mostrarle a tus padres, tus tíos, el perrito, de que tú vales, de que tú puedes, de que Dios te puede amar. No necesitas venir aquí y cantar tus mejores canciones, ni esforzarte con tu hermosa voz, ni necesito venir aquí a predicarles para que ustedes digan, qué lindo predica, qué bueno que es Luis. No necesitas mostrarle a nadie nada. La Biblia dice que ya has sido hallado falto, incapaz. Tenían razón. Si alguien viene y me dice que soy no sé qué, que soy no sé qué, sí, si me conocieras, pregúntale a mi esposa. Pero también pregúntale a mi esposa la gracia de Dios. También pregúntale a mi esposa, Dios en mí. Pregúntale. De Dios hablamos, a Dios exaltamos, por Dios vivimos, a Dios amamos, a Dios exaltamos. El cristianismo es Dios glorificándose en vasos de barro. El resto, bueno, no está en la Biblia. Si la Biblia dijera otra cosa, yo con todo gusto, por mí, si yo quiero al Señor, me he enamorado de Él y predicaría lo que sea por Él, es tan hermoso. Pero la Biblia me dice que su plan ha sido glorificarse a sí mismo a través de simples vasos de barro, para Él mostrarse a sí mismo, para Él mostrarnos lo hermoso que es, para que nosotros quedemos asombrados y deslumbrados y digamos, ¡wow! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta hermosura! ¿Cómo Dios puede ser tan bueno y amarme a mí? ¿Cómo Dios puede usarme a mí? ¿Cómo Dios puede ser tan hermoso? No para Él jactarse y decir, sí, porque
Me quería mostrar, yo mismo me quería mostrar que podía. Dios se muestra a los suyos para que tú conozcas el mayor bien que pueda existir. Él mismo. Para que tú veas sus atributos perfectos. Dios ha tenido misericordia de los suyos. Y se muestra, le muestra sus atributos perfectos. No se trata de cuántas perlas tiene la ciudad celestial. No se trata de que no va a haber enfermedades en el cielo. Sí, qué bueno, ¿no? Se trata de que allí está Él, mostrándose a sí mismo, dándose Él mismo a conocer su gracia, su amor, su santidad, su justicia, su hermosura a los suyos, por gracia inmerecida, absolutamente por gracia inmerecida. Si tú puedes ver, si Dios te da esa luz, verás que la gran guerra de hoy está ahí. La gran guerra de los reformadores hace 500 años estaba ahí. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Y ellos decían, no, es por gracia. No, las 5 solas. O sea, solo a Dios la gloria. Solo la Escritura es la regla de fe. Solo Cristo. Solo lo que Cristo hizo. Solo por gracia. Solo por fe. No le debo añadir nada. Y ellos decían, y la fe es un don de Dios. La gran lucha estaba ahí. No si te tienes que peinar para el costado o peinar para la derecha o para la izquierda. No si las sillas deben ser así o asá. Aún cosas que podemos no estar de acuerdo, pero es que debemos mirar el fondo de por qué lo hacen. Están queriendo robar la gloria de Dios. Creen que ellos pueden hacer la obra de Dios. Creen que ellos pueden ganar el favor de Dios. Según la Biblia, no según yo, no conocen a Dios y están sacando a Jesús y el Evangelio de las iglesias. Por eso hay gente que dice, demasiado Jesús y el Evangelio, demasiado Jesús. Claro, porque no les interesa ese tema. Háblame de mí. Cuando me hablas de mí me encanta. Ahora cuando empiezas a hablar de Jesús, sí, qué lindo, pero háblame de lo que Jesús me quiere dar. Háblame de mí, porque quieren alimentar su ego. Hay muchas supuestas iglesias que lo están haciendo, pero nosotros nos hemos arrepentido de eso. Vamos a cerrar nuestros ojos.